decir ante una presencia que me parece que elimina toda necesidad de palabras. Y lo único que me sale decir primero y ante todo, muchas gracias Eve, muchas gracias Raúl, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Gabriela y muchas gracias a todos y a todas por ser parte de esto que para nosotros fue pensado como un acto de amor y de lucha a la vez. Vamos a estar presentando 2 libros, pero cuando pensábamos con Rodrigo decíamos que era una excusa y queremos realmente que esto sea una excusa para encontrarnos, para pensarnos. Estamos por inaugurar una etapa próximamente política que nada, nos genera esperanza. Así que ojalá hoy podamos escucharnos, escuchar y pasando a los agradecimientos formales, porque estamos en la universidad, tengo que decir primero que el presidente de la universidad manda saludos, Fernando Tauber, el decano de nuestra facultad también, que no está en La Plata, manda saludos, Miguel Oscar Berry. Hay de distintas facultades que nos han hecho llegar saludos, no me los voy a acordar a todos. Hay gente de ADULP que nos mandó saludos, gente de ATUL. Pido disculpas, hay de los colegios universitarios también saludos, de muchos y de muchas, pero me parece que podemos obviarlo porque es formal, sabemos que nos acompañan los que pudieron estar, están, y los que no pudieron estar sabemos que de algún modo van a estar. Así que sin más, muchas gracias, les voy a pasar la palabra con Gabriela Guzis, que como parte de la cátedra de Derecho Penal del doctor Alejandro Slokar, va a ser una suerte de introducción al panel. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles la presencia en esta extraordinaria tarde. Me toca el rol de moderadora, pero bueno, a la vez también un poco una presentación. Así que si me permiten unas palabras, voy a leer lo que escribí porque ante semejantes presencias no me animé a hablar sin guión. Es un honor presentar en esta actividad 2 libros de suma trascendencia académica, pero por sobre todas las cosas de fundamental valor desde los derechos humanos para nuestro margen latinoamericano. El primero de ellos, Madres de Plaza de Mayo, documentos 1977, los primeros pasos, ha sido un trabajo dedicado y mancomunado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, con la delicada edición y colaboración de la Universidad de Avellaneda. El libro deja plasmados los documentos de las víctimas de la última dictadura cívico-militar como patrimonio histórico incontrastable frente al poder represivo sufrido en aquellos años en Argentina, y pone de relieve la lucha incansable de nuestras madres de la plaza como barrera frente al estado de policía, tanto como ejemplo de búsqueda de justicia desde Argentina y para el mundo. El segundo de los libros que nos engalardona es La descolonización de la criminología en América Latina. Sus 2 autores, integrantes también de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, nos presentan en esta oportunidad un inestimable punto de partida y posicionamiento político criminológico para pensar nuestras realidades sin descuidar la necesidad de generar una epistemología que no olvide que nuestro margen se encuentra atravesado por las lógicas de la colonización y el racismo, y nos recuerda que los movimientos sociales y políticos contrapulsionan fuertemente, convirtiéndose en reales discursos limitantes de aquel poder, y en ese sentido constituyen movimientos criminológicos propios y con un contenido autóctono. Ellos lo denominan la criminología activa no académica. Como secretaria adjunta de la Asociación Latinoamericana, no tengo más que agradecer el honor de participar como moderadora de esta mesa de lujo, a la que presentaré en el orden en el que expondrán. Eve de Bonafini, quien no necesita ningún tipo de presentación, es presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y una fundamental referente para nuestros pueblos latinoamericanos. Rodrigo Codino es profesor adjunto de la Universidad de Avellaneda y profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Y egresado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Muy bien. Eli Gómez Alcorta
Es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Penal y Criminología. Es querellante en causas de lesa humanidad y una ferviente militante feminista como yo. Alejandro Alagia es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminología y es profesor también de la Universidad de Avellaneda. Y Raúl Zaffaroni, quien tampoco necesita presentación, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor honoris causa múltiple y sobre todo un gran ejemplo también como Eve para todos nosotros y para todo el pueblo latinoamericano. Sin más, entonces le cedo la palabra a Eve para que comience con este panel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos, como se dice ahora. En realidad, esta presentación de esta idea de Zaffaroni y Rodrigo, después de haber encontrado un cuadernito mío, es un poco difícil presentar este librito. Es difícil porque no hay poesía, no hay filosofía. Es como el primer escalón de una tragedia tremenda que vivió este país. Un escalón hecho con adoquines y maderas, porque no había otra. En un momento donde la casa de 5 minutos se destruye, cuando suena el teléfono y uno atiende y del otro lado está un hijo que te dice: mamá, Jorge no aparece, no lo encontramos, la casa está revuelta, ahí también se revuelve tu cuerpo, tu cabeza, tu estómago, tu mundo. Ya nada vuelve a ser igual. Nada nunca vuelve a ser igual. Las primeras cartas, los primeros escritos de algunas madres que guardamos, por eso no hay muchas, porque algunas madres no guardaron todo lo que hicieron. Si uno ve la letra, se da cuenta en qué momento fue escrito. Si fue escrito en un momento de mucha angustia, o si ya había alguna expectativa. Y fuimos muy ingenuas y éramos muy ignorantes. Por eso es tan importante que se estudie, que todos puedan venir a la universidad, que se preparen, porque la ignorancia y el no saber te da mucha soledad para escribir. Imagínate, yo sabía leer y escribir, sí, fui hasta 6º grado. Pero ¿a quién le escribía una mujer que trabajó toda la vida? Nadie. Leer sí uno leía mucho, pero escribir no. Así que cuando me tocó empezar a escribir, por eso van a ver esa cosa, yo no quería, pero ellos lo agarraron y lo hicieron. Porque es horrible, unas letras, un tachones, nada, como a uno le salía, como uno podía. Fue un momento donde, voy a volver un poquito ahora, mucha gente dice, ganamos, están contentos, están todos, sí, ganamos, pero ellos nunca se van. Ellos siguen estando, porque es una sociedad que tiene un 33, un 34, un 32 o un 27 de hombres, mujeres y jóvenes que les parece bien que maten a los negritos, que les pareció bien que torturen a los terroristas, que les pareció bien que quemaran nuestras casas. Y si bien es cierto que nadie habló, ellos propiciaban que nos siguieran hostigando, pegando, llevando presas, quemándonos las casas,
porque ese tanto por ciento, 27, 32, lo que sea, sigue estando. Por eso me parece que es un momento donde debemos hablar mucho con los compañeros y con las compañeras para explicarle que el triunfo no nos deje ver lo que nos está pasando. A veces nos sentimos muy triunfalistas. Está bien que lo disfrutamos el domingo, aplaudimos, nos abrazamos, cantamos. Pero todos esos que cantan van a trabajar para la patria. Hay que convocar. La patria nos necesita a todos. Y esta universidad, perdón por los que son abogados y los que están estudiando de lo que voy a decir, tiene que rever muchísimas de las cosas que se dicen. Porque uno no tiene lo que dicen que tiene. Cuando te dicen, tenés justicia, no, no es verdad. La justicia no es tuya. Las cosas son de uno cuando uno las puede usar, las puede poner en práctica. Yo venía hablando con nuestro abogado y le decía, Juan, ¿para qué sirve un habeas corpus? Habría que hacer 3 días de discusión, 4, 5, 6. ¿Para qué sirve cuando hay que usarlo? Claro, para una pavada capaz que sirve. Pero hay muchísimas cosas que transformar. ¿Por qué ese deambular de las madres? Ese pedir, por favor, a los curas, a los obispos, a los generales, era porque el poder judicial estaba cerrado. No existía. No te querían recibir los habeas corpus. Y si te los recibían, no te daban ninguna constancia que lo habías presentado. Y vos te desesperabas porque para la OEA se precisaba otra cosa que no sirve ni para perro. Vamos a hablar de la OEA de otro día. Para nada sirve. Pero bueno, creíamos. A vos te presentan esas organizaciones. Vos creés en eso. Entonces haces cartas y cartas y al presidente y al secretario y al obispo. Eso es lo que van a ver acá, en este librito tan chiquito que tuvo esta idea genial Rodrigo Zaffaroni para hacerlo, con Ulises Gorini, que fue el que lo comprimió. Entonces, hay muchas cosas que pasaron durante todos los años de la dictadura que fueron muy terribles. El silencio de una sociedad, silencio total y absoluto. El repudio hacia las madres. El pegarnos de los medios de cualquier lado. Y seguir insistiendo en lo que hacemos durante 42 años no es poca cosa. Es cierto que soy desbocada, que digo malas palabras, que me caliento. Pero ¿saben qué? Siempre digo lo que pienso y lo que les haría bien a mis hijos. Socializar la maternidad también fue un paso que los jueces no querían. No, usted no puede presentar por tanta gente un habeas corpus, un pedido. No, no se puede acá, de a uno. Los curas decían, señora, rece, basta, no haga más nada. Los policías nos llevaban presos todos los jueves. Nos ponían presas, nos soltaban a las 2 de la mañana. Entonces, en este libro, en este librito, está como el primer escalón. Un escalón hecho con mucha sangre, de pibes y pibas que dieron su vida por esta patria, a la que le debemos un montón de cosas que hasta ahora nadie se le ha ocurrido reivindicar. Hay muchos homenajes, solo con el nombre. En ninguna universidad ni en ningún colegio yo dejo que pongan el nombre de mis hijos, mientras no pongan abajo que dieron su vida por la patria porque eran revolucionarios. Porque si no, dentro de 20 años nadie va a saber quiénes eran y por qué hicieron lo que hicieron. Estamos viviendo un momento de mucha transformación. Nuevo gobierno, nuevo presidente, nuevos ministros.
todo nuevo. Es como estrenar un traje. Pero no nos olvidemos, compañeros, y no hagamos silencio ante muchas cosas que pasan. A mí me duele muchísimo, muchísimo, hasta lo que más hondo de mi corazón, cuando veo que matan a un negrito de un barrio o a un mapuche y nadie hace una marcha. Mataron a un hombre de una patada que dicen que tenía un cuchillo en la mano. Y al otro día mataron a un viejo que robó para comer en un supermercado, los 3 que cuidaban el supermercado. Ni los cajeros, ni la gente que compraba, nadie dijo nada. Dejó que lo maten. No podemos vivir en una sociedad así, compañeros. No podemos. Tenemos que salir a gritar, a decir, basta. No a romper nada. No se necesita romper. El silencio no es salud. El silencio es complicidad. Tanto nos metieron en el cartelito que el silencio era salud que nos creímos. El silencio es cómplice. Siempre es cómplice. Nos mataron las 3 mejores madres que teníamos. Nadie habla de ellas, nadie dice nada. Cada tanto le ponen el nombre de Azucena o de Mari, pero como si no hubiera pasado nada. Por eso este momento tenemos que aprovecharlo. Es un momento de armar comunidades, de convocarnos. Terminemos todo el día con el aparatito este que nos consume la vida. Hay que usarlo para lo que es necesario. Cuando yo esta mañana repasaba ayer las cartas que hacíamos con mi marido, las cartas que hacían otros padres, ustedes lo van a leer y les va a parecer nada. ¿Por qué hicieron un libro con esto, Ana? Pero hay que pensar en el momento que vivíamos. Un momento de inmensa soledad. De soledad de la familia, de soledad de la ignorancia, de soledad porque uno no tenía dinero para hacer cosas, para viajar, para venir a Buenos Aires. A veces juntábamos entre todas para madres que no podían. Y esa soledad nos dio esta cosa de hacer todo marginal. Las madres hicimos todo desde la marginalidad. Todos tenían oficinas. La asamblea, el movimiento ecuménico, los familiares, las abuelas, todos tenían oficinas. Y las madres la calle, la calle, la calle, la plaza. Elegimos la plaza. Y hasta el 80 no tuvimos una casa. Pero nunca le dijimos oficina. Siempre fue la casa de las madres. Nadie dice la oficina de las madres, porque es nuestra casa. Es donde vivimos, donde discutimos. Nadie sabe que vivimos juntas las madres. Solo dormimos en nuestras casas, pero estamos todo el día ahí. Ahora menos madres, porque algunas ya cumplieron 95 años, yo el mes que viene cumplo 91, y todavía tenemos fuerzas y ganas de pelear. Pero como no queremos que vuelva a pasar, no sabemos qué hacer para hablar y para hacerlo entender a esta sociedad. Que hay que decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Cuando uno va a hacer política, no pensemos en un puesto, pensemos en qué vamos a darle a la patria. La política no es un puesto. Tener un desaparecido no es un privilegio, es una tragedia enorme que te cruza para toda la vida y para siempre. No quiero escuchar más a nadie diciendo, oye, a mí no me dieron nada, a mí me dejaron al lado. Ay, me da una bronca negra cuando me dicen eso. Caramba, ya te elegiste solo vos. Hay muchos que se eligieron solos. Dice, ay, yo quería ser intendente. Mira qué suerte que tenés. Yo soy la reina Isabel, pero no me da. Soy gorda y petiza y no tengo sombrero. Entonces, no es así nomás. Tal vez cuando lo miren, lo único que les pido, si lo compran, que cierren los ojos. Imagínense una casa de trabajadores llena de felicidad. Esa felicidad estúpida a lo mejor. Los chicos estudiaban.
estaban por recibir. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Trabajábamos mucho porque eso era lo que uno quería. Esa es la aspiración. Y sin embargo, ahora pienso que mucho pibe es mejor que haga política primero y después se ponga a estudiar. ¿Saben por qué? Porque hay mucho trosco suelto que si te lo agarra antes le caga la vida. Así que, compañeros, yo agradezco muchísimo estar en este lugar. Nunca había entrado. Una vez vine, pero no me dejaron hablar, porque el rector que había me dijo que yo no tenía nivel académico. Es verdad. Por otro lado, el tipo no mintió. 6º grado y apenas. Pero bueno, pasaron muchos años y no es una reivindicación para las madres, es para nuestros hijos. Porque ellos lo que tienen bronca es a los hijos, no es a las madres. El odio a ellos por lo que fueron capaces de hacer sin pedir nada, sin pedir puestos, sin pretender nada. Poner el cuerpo y salir a la calle a pelear, en donde les tocara. Entonces, yo aprendí todo de ellos lo que sé. Ellos para mí fueron la mejor universidad. Ustedes cuiden esta, pero hay que cambiarla. Muchas de las cosas que dicen los libros que ustedes estudian no sirven para nada. No es verdad que un habeas corpus te salva la vida. No es verdad. No es verdad que los jueces te atienden. No es verdad. No es verdad que los abogados te defienden. No es verdad. Te defienden si tenés plata. Cuando te pasan esas cosas graves, no estoy hablando ahora que es mucho más sencillo todo. Pero cuando te pasa lo que te pasa, si vos no tenés mucha plata, y no sabés si te defienden bien o mal, porque uno no entiende nada. Voy a contar solo una cosa que las madres hicimos, porque queríamos llegar a la OEA y si no tenías el habeas corpus, el papelito, la firmita, que dijera que habías presentado un habeas corpus, no te recibían la denuncia. Entonces un día, una de las tantas cosas que hicimos las madres, armamos una escaramuza, le robamos el sello al juez, uno de los papeles que nos tenían que hacer y no nos hicieron, y le metimos la firma del juez a toda la madre que hacía habeas corpus. Los pueblos tenemos muchas maneras de defendernos y las madres hemos conseguido algunas. No los quiero aburrir con mi charla. Tendría miles de cosas para contarles, para decirles, para pedirles, sobre todo a la juventud, que haga política, que ame la política. La política es la mejor acción. Y cuando hay algo que no les gusta, díganlo, chicos. Peléense con los profesores todo lo que sea necesario. Es preferible perder un año y no perder la dignidad. Hay que enfrentar a los profesores, son fachos, discútanle. Y bueno, le ponen un 0, pero un 3, un 2, un 0, o no pasan, o tienen que dar la materia. Pero qué orgullo por haber dicho lo que pensaba, porque si no, los van amoldando. Hoy no discuten con el profesor, mañana no van a discutir con otra cosa, que van siendo cada vez más graves y más profundas. Hay muchas cosas para hablar y muchas para discutir. Yo los convoco que vengan a la Casa de las Madres cuando quieran a conocerla. Es de ustedes. Es una decisión de las madres que la casa sea del pueblo. Todo lo que tenemos es del pueblo. No tiene herederos, solamente ustedes. Porque nuestros hijos trabajaron para el pueblo. La patria nos necesita. La patria no es un ente. La patria hoy es cada uno que no come, que duerme en la calle, los niños que comen 2 veces por semana,
que están descalzos, los que se les llueve la casa, los jubilados que no comen. Esa es la patria. Gracias. Bueno, me toca la difícil tarea de hablar después de Eve. Es una dificultad enorme. En principio, gracias a todos y a todas por la presencia. Volver después de haber egresado de esta facultad, luego de más de 20 años, a participar en un evento donde se presentan 2 libros, es un privilegio muy grande. Pero hacerlo además, junto a Eve, a Raúl, a los compañeros y compañeras que nos acompañan, se vuelve inmenso. Hoy tenemos el honor de escuchar a 2 de las personalidades latinoamericanas más reconocidas del mundo. Eve, con sus apenas 90 años, ingresa a dar una conferencia por primera vez en esta Facultad de Derecho de la ciudad en la que vive o fue vecina. Cosa, por cierto, extraña, si por derecho entendemos que tiene que ser algo vinculado a la justicia. Pero nunca es tarde para celebrar su ponencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y, como una pirueta de la historia, nos toca que hable en el Salón de los Espejos, que multiplica la presencia de los 30.000 hijos. Después de escuchar a Eve, sobran las palabras. Los archivos de las madres en realidad son documentos que nos señalan muchas cosas. Quizás la consecuencia más importante de su publicación es recibir como pueblo el legado de este patrimonio histórico que enseña una lucha inmensa contra un Estado dictatorial, pero con actos de amor infinito. Cuando tomamos contacto con ellos advertimos que tanto los documentos como la lucha de las madres no podían ser ignoradas en una criminología descolonizada. La justificación de un trabajo intelectual, decía Marcuse, tenía o tiene, entre otros objetivos, despertar y organizar la solidaridad frente a la brutalidad y la explotación inhumanas. Con Alejandro Alagia narramos algunos acontecimientos que tienen mucho que ver con activismos solidarios, que no son propiamente académicos, pero que reflejan una crítica a un control social punitivo desde otro ámbito, que impregnan a la academia, que la hacen reflexionar y reaccionar. Fue importante entonces para nosotros que se expresaran los esclavos, los presos, los desaparecidos, los asesinados por el Estado, las madres, en un texto de criminología. Si uno piensa en la militancia política negra en África, de pueblos sometidos por la colonización extranjera, o el reclamo en Estados Unidos de una minoría racial que describía una colonia interna dentro de su mismo país, aparecen los nombres de Lumumba, de Douglas, de Fanon, de las Panteras Negras. Estas ideas llegaban a América Latina, aunque sus textos fueron poco incorporados en los manuales de nuestra disciplina. Lumumba terminó diluido en ácido poco tiempo de asumir como primer ministro del Congo. Fanon exiliado en Túnez como representante del gobierno argelino que luchaba por la independencia. Los integrantes de las Panteras Negras muertos o encarcelados según la suerte que les tocó a cada uno de ellos en la casa del tío Sam. Frederick Douglass, que había sido esclavo, señalaba que finalmente los límites de los tiranos estaban fijados por la paciencia de aquellos a quienes oprimían. La racialización punitiva se vincula con la esclavitud y suele adquirir distintos rostros,
por lo que esta esclavitud tampoco es pasado, es más bien historia contemporánea. El racismo se vuelve tan manifiesto en algunos países que causa estupor. En Estados Unidos o en Francia, por ejemplo, investigaciones empíricas demuestran que la cárcel tiene un color de piel. La mayoría de presos son afroamericanos, latinos, de origen africano o magrebí. Por la misma razón, el Mediterráneo dejó de ser azul para adquirir un color ceniza. En América Latina la situación se agrava, porque además del color de la epidermis de las prisiones regionales, las cifras de las víctimas de homicidios dolosos son escandalosas, y estas personas suelen en su mayoría no blancas. Este paisaje parece naturalizarse de norte a sur de nuestra América, ya sea por la acción o la omisión de los estados. Como alguna vez se dijo con marcado realismo, los superhéroes nunca salvan a los negros ni siquiera en las historietas. Cuando miramos hacia atrás, nos encontramos que la criminología crítica de América Latina estuvo a la vanguardia del pensamiento mundial. En 1974 se señaló que la criminología no podía ignorar lo que ocurría con nuestros pueblos. Los estados cometían más homicidios que los individuos en los distintos países. El contexto en el que aparecían estas ideas innovadoras no eran ni más ni menos que los golpes de Estado en Brasil, en Bolivia, en Uruguay y en Chile. Fue aquí que por primera vez se habló de genocidio y de violencia institucional, términos hasta esa época ignorados por la disciplina criminológica mundial. En ese Congreso de Venezuela sobre violencia, los académicos denunciaron lo que ocurría en el continente y se llegó hasta el Tribunal Russell II, que se había conformado a fines de juzgar las violaciones a los derechos humanos de las distintas dictaduras del Cono Sur, del que formaba parte García Márquez y que sesionó en Roma y Bruselas entre 1975 y 1976. En 1978, el Grupo Europeo de Criminólogos Críticos se pronunció para contribuir al desarrollo de un marco político académico y de una práctica política. Pero más allá de este deseo y buena fe de sus promotores sobre el análisis de la sociedad global que engendraba, entre comillas, desviados, lamentablemente no se refirió acerca de la represión brutal que se ejercía sobre personas que colonizaban los gobernantes de sus propios países en otros continentes. La política de la segregación racial en África, o sea, el dualismo jurídico entre colonos y colonizados, que diferenciaba en el sistema penal el castigo para hombres blancos y otro para hombres negros, sospechosamente no fue objeto de la criminología crítica en los países europeos. Este racismo globalizado fue ignorado por los criminólogos al no referirse al control social colonial. La criminología académica regional, por el contrario, tuvo urgencia en advertir lo que significaba la doctrina de la seguridad nacional, que tenía raigambre imperialista, y se propuso indagar sobre la violencia estructural en América Latina, que encontraba en la raza y en los movimientos sociales liberadores sujetos peligrosos. La dominación y la dependencia extranjera no fueron ajenas para los ojos de los criminólogos latinoamericanos e incluso varios de ellos fueron asesinados, mientras que la dictadura argentina, junto a la de Guatemala, se convertían en las peores del continente. La irrupción de las madres en tanto sujeto político latinoamericano, como advirtió Ulises Gorini, nos hizo ver otra cara de la criminología, no académica, pero que contenía la crítica a la totalidad del control social punitivo. En una de las tantas visitas al continente europeo en Holanda, las madres fueron invitadas a exponer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rotterdam, en el marco del doctorado en criminología que dirigía Luc Ulsmann, y en el que se encontraba también el profesor chileno exiliado Sergio Politov. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo habló más de 2 horas
y entre otras cosas señaló frente a la academia que las madres seguían siendo criminalizadas incluso con gobiernos democráticos. El Poder Judicial las persiguió penalmente por resistir un acto de autoridad cuando, por ejemplo, se opusieron a la exhumación de cadáveres con el objeto de señalar que, en primer lugar, debía llevarse a cabo una seria investigación judicial sobre la detención y desaparición de sus hijos, para determinar quiénes eran los culpables, quiénes eran los cómplices, quiénes eran los asesinos y quiénes habían enterrado los cuerpos ahí. Un juez federal, por ese reclamo e impedimento, procesó y dictó la prisión preventiva de algunas madres por atentado y resistencia a la autoridad y desacato. Los operadores del sistema judicial, hay que señalarlo, a veces parecen verdugos a quienes les privaron usar la guillotina, pero les dejaron las herramientas para seguir construyendo los cadalsos. Entre paréntesis, en estos últimos tiempos a las madres les llovieron infracciones de tránsito por el uso indebido del espacio público. La explicación es un tanto absurda. Estacionar la camioneta en la Plaza de Mayo, es decir, el vehículo que las traslada con sus 80 y 90 años, señalando que muchas de ellas tienen dificultades para desplazarse. No es desconocido para nadie que concurren hace 42 años, ininterrumpidamente todos los jueves. Las actas de estas infracciones y las intimaciones para pagar estas multas que reciben debieran ser suficientes para provocar un escándalo público en cualquier país que tenga memoria histórica y que sepa distinguir lo que es la justicia de la injusticia. Volviendo a Holanda, Ulsman, con la genialidad de siempre, le dijo a Eve que sin darse cuenta había dado una clase magistral de derecho, sintetizando cosas que a muchos hombres les cuesta años sintetizar. Nos parece, en una libre interpretación del gran profesor holandés, que lo que resignificó fue el sentido de la lucha por el derecho que encarnaban las madres y sus hijos. En nuestra facultad se nos enseña a Jhering y a su idea de luchar por el derecho, pero el autor alemán, no olvidemos que también se detuvo en la lucha por los derechos colectivos. La justicia social no es otra cosa que luchar solidariamente por el derecho de otros y fundamentalmente de los que no lo tienen, de quienes les falta todo o casi todo, de los de abajo que esperan su turno que nunca llega. En esta América desigual, a nuestros parias o excluidos se los priva de todo derecho. Las madres los dicen todos los jueves. Para finalizar, nos gustaría replicar alguna declaración socarrona de un periodista que sostuvo en forma literal que Eve se creía San Martín. A excepción de que alguien quiera sentirse esbirro de algún imperialismo, nadie puede dudar el hecho de que si logramos alguna vez una patria grande, libre y soberana y no un patio trasero de algún país, fue gracias a que existieron muchos hombres y mujeres que lucharon por el derecho de otros, poniendo el cuerpo contra el sometimiento e impulsando la liberación de distintas ataduras. No creemos en aquella angustia o depresión que hace poco sugirió algún perdidoso gobernante. Entre estos nombres que aparecen y recordamos en América Latina, surgen claramente los de Juana Zurduy, José de San Martín, Simón Bolívar, Eva Perón, Azucena Villaflor, pero también está muy presente el de B. de Bonafini, a quien nosotros, desde esta facultad, le reconocemos una vida de lucha por el derecho. Con razón, Raúl nos dice a menudo que tanto Eve como las madres son la brújula ética que tenemos que seguir como pueblo para evitar extraviarnos. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, Rodrigo tenía una difícil tarea después de hablar de Eve. Por suerte me queda a mí aún una tarea más difícil. Primero que nada, decirles que se imaginarán todos los que están ahí sentados el inmenso honor que siento por estar compartiendo esta doble presentación. Por un lado, los documentos de madres, y por otro lado, lo traigo porque no está en la mesa, el libro que escribieron Rodrigo y Alejandro, y hacer esta presentación junto a Eve y Raúl. Por un lado, Raúl, sin lugar a dudas, es mi maestro desde el año 1997 que ingresé en su cátedra y desde que pude leer por primera vez En busca de las penas perdidas en adelante. Ha sido y es una guía ineludible para mi carrera profesional, para mi carrera docente, y en estos largos últimos años también me he encontrado con un inmenso compañero que no le tiene miedo a poner el cuerpo, ni se amedrenta, y esto es algo que también yo he aprendido cuando lo atacan. Eve, que decirles, sin lugar a dudas, es parte de la historia con mayúscula, como recién mejor que nadie lo podría haber dicho Rodrigo, y como también está expresado en el libro. Alejandro es actualmente mi titular de cátedra. Alejandro es un amigo, pero además ha cumplido un rol, me gusta decirlo quizás así, como un gran expandidor de mi cabeza y sobre todo para alargar, estirar la estrecha mirada que solemos tener del derecho penal, los que nos dedicamos a esto. Quien por primera vez me acercó a la etnografía, a la antropología, a Pierre Clastre, a Lévi-Strauss, a Freud, a Marx, para poder leer el derecho penal y el poder punitivo desde ese lugar, a partir de larguísimos, cálidos, amistosos y entrañables seminarios que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. Y Rodrigo, que es un par para mí, además de que es mi amigo, igual que Alejandro, también Rodrigo es alguien a quien normalmente molesto para pedirle bibliografía, buscar textos, que me da Jiménez de Azúa para que me enoje, me acerca la revista de Gori de criminología de hace un siglo y pico, y que además me alienta, además de escribir, a pensar. Así que esta mínima presentación o arranque de la presentación sobre todo el libro de Alejandro y de Rodrigo me parece importante, que es desde el lugar en el que yo hablo. Y pensaba que Alejandro había escrito, como todos bien saben, junto a Raúl, y Rodrigo había escrito con Lolita Nillar de Castro. Entonces, efectivamente, esta conjunción que se da en este libro, de que ahora lo hagan ellos dos juntos, cuando vienen de la mano de dos de los principales o los más importantes criminólogos críticos latinoamericanos, es casi como un acto de justicia. Y voy a decir que leí atentamente el libro, aprendí muchas cosas que desconocía, reafirmé muchas de mis convicciones, me fortaleció mi mirada sobre mi práctica docente, pero también sobre mi práctica militante, como militante política y con mi militancia profesional. Si les tengo que decir qué es el libro, les podría decir que por un lado claramente es un manual académico de descolonización de la criminología. También podría ser un libro de la historia del mundo marginal del último siglo y pico. También es un libro que nos poetiza, es un manual de instrucciones de conciencia, como dice Andrés Calamaro, quien prologa el libro para los que no lo saben, y es posiblemente que el libro sea todo eso y también sea muchas otras cosas, y que para cada uno que lo lea sea una cosa diversa, pero sin embargo sí estoy segura que es un libro que le va a dar voz académica, que le da voz académica a los silenciados en general, a los que sin lugar a dudas estuvieron ausentes, a los que fueron silenciados en las aulas de las facultades, pero sobre todo en las facultades de Derecho. Y este libro empieza con las palabras de Lubumba, y no es que trae a Lubumba, sino que empieza con un poema de Lubumba,
que se llama Ay, llora, ay, negro bien amado. Y Lubumba, que aprendió con su vida y con su cuerpo, que uno anda con su negritud por donde vaya, le habla en ese poema, que entiendo que tiene una significación bastante particular, empezar un libro de criminología no solo con una poesía, le habla a todos los negros, ¿sí? A los negros perseguidos, a los negros acorralados, echados de los pueblos, vencidos en las batallas, esclavizados, refugiados, violentados, evangelizados, martirizados. Y sin embargo, Lubumba sueña con un Congo, dice, que se encuentra en el centro de la África negra, negra con mayúscula. Dice que va a ser una nación libre y feliz. Por eso, no tengo ninguna duda que este libro nos obliga a hablar de raza, de algo que no hablamos, que no se hablan en las facultades, que no se hablan en nuestras aulas, que como bien dice Aníbal Quijano, es esa huella que tienen nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, esa mirada que no es solamente la huella de los cuerpos del Congo, que hablaba Lubumba, sino también de Dominicana, de Haití, del Bronx y de cada lugar de los márgenes, que está vinculado a esa historia colonial desde ese ojo racializador, y que sin lugar a dudas este concepto de raza nos permite entender este mundo jerarquizado y orientado a distribuir derechos de una forma diferencial, pero también valor y prestigio, y entre otras cosas a los saberes. Y la invención, ustedes saben que la invención del concepto de raza nace con el colonialismo, no existía antes de la colonización, así como el concepto del color de las razas, ¿sí? El blanco, el negro, el amarillo, la aceituna. Recién se instala, se crea esa categoría a partir del siglo XVIII. Lo que tiene de potente es que esta idea se universaliza y es, sin lugar a dudas, la razón de la desigualdad social que nos rige hace muchísimos siglos y que nosotros centralmente la naturalizamos. Y en nuestro país, especialmente en Argentina, donde la criminología europea, la criminología italiana, Lombroso, Ferri, porque eso sí seguramente la han leído y saben de quién hablamos, aunque seguramente Lubumba no sepan todos. Recordemos que en 1887 la Universidad de Buenos Aires tuvo la primer cátedra de Derecho Penal, que estuvo a cargo de Piñeiro, que dio por primera vez, ¿sí?, un programa en el cual se impartió la escuela positivista, que venía vinculado a las ideas formuladas en el Congreso de Antropología en Roma de 1885 y en la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Buenos Aires, en 1897 se inauguró el primer curso de Antropología y Sociología Criminal, también de la vertiente de la escuela italiana. Este libro rompe con la hegemonía epistemológica eurocéntrica, que ya sabemos que vehiculiza los saberes para el gran mercado de las ideas del norte. Este libro lucha contra el racismo académico. Este libro ennegrece las aulas, ennegrece las facultades y ennegrece, aunque nos cueste, también las salas de profesores. Y también se sienta, ¿sí?, y parte, sin lugar a dudas, porque localiza el poder y nosotros, nuestra historia es una historia, aunque la neguemos, aunque no la reconozcamos, aunque nos cueste, afro-iberoamericana. Y para los que estamos cerca de la crueldad estatal, de los distintos lugares que podemos estar nosotros, saber que la colonialidad fue esa creación, la colonialidad creó la raza y que sin lugar a dudas ha sido el mejor instrumento de control social, de dominación y desigualdad de los últimos 500 años, como lo dice Aníbal Quijano. Este libro nos va a permitir comprender las continuidades de la violencia, porque cuando hacemos una lectura de la historia de estos márgenes, de cualquier margen, pero ahora de estos márgenes, que es en el que nosotros y nosotras vivimos, nos obliga primero a descentrar las perspectivas, a desnaturalizar ciertas narrativas dominantes y a la vez nos permite o nos habilita a poder entender que esa desigualdad hoy es exclusión. No, esta línea de continuidad
es la que nos permite pensar que el terror del Estado debemos leerlo de un modo único, que no hay que pensar como hechos diversos, la tortura de las cárceles, la represión en las calles de Chile estas últimas semanas, el encarcelamiento selectivo en la actualidad, pero también las dictaduras cívico-militares, también la crueldad de las plantaciones a lo largo de nuestra América en la época colonial, y también los escuadrones de la muerte de Brasil o de Centroamérica. Y esto está detallado, esta línea de continuidad, entender que todo esto forma parte de una secuencia que se inició claramente con el exterminio y la apropiación de los fundadores de la colonialidad en este continente. Este Estado que hoy ejerce esta violencia del terror selectivamente, como nos enseñó Raúl hace ya muchas décadas, por suerte, es heredero jurídico, pero también heredero patrimonial de esos estados metropolitanos que instauraron la colonia mediante la conquista. Y cuando en 1974, como decía Rodrigo en ese congreso que se llevó adelante en Maracaibo, Lolita Anillar decía: aquí se olía sangre, y claro que se olía sangre en 1974 en nuestra querida Latinoamérica, es la misma sangre que se huele hoy en día, hoy en Ecuador, hoy en Haití, hoy en Chile, pero no solamente ahí, sino en las cárceles de nuestra región, que como bien dijo Rodrigo, tienen color. Todas las cárceles de nuestra región tienen color, en los barrios periféricos de las grandes ciudades, en las masacres de los territorios que están corridos el Estado para matar a las bandas vinculadas a las drogas, como también lo dice en el último capítulo el libro. Este libro nos viene a contar con muchísima claridad que las racializaciones es esa otrificación activa que es infalible a lo largo de la historia. Y en esta clave de poner luz a la continuidad de la violencia también podemos y debemos entender la continuidad de las resistencias, y por eso Eve tiene que ver con Lubumba, y Lubumba también tiene que ver con Fausto Reinaga y con Angela Davis y con otros montones que están en el libro y todos también los que no están. Una criminología desde una perspectiva de la colonialidad del poder nos enseña que el fin de la esclavitud no es el fin del racismo. Incluso nos obliga a corrernos del marxismo eurocéntrico, que nos permite perfectamente entender, ¿sí?, esa violencia que está pensada en la categoría de clase, entender la violencia para toda la clase trabajadora, pero negar la violencia para un continente entero. No solamente es útil el texto, el libro, para pensar un activismo académico, heredero de Raúl, de Carmen Anthony, de Lolita, de Rosa del Olmo, de muchos criminólogos y criminólogas latinoamericanos, algunos de los cuales les costó la vida ese activismo académico, sino también para la praxis política, ¿sí? Porque también este libro desnaturaliza el sufrimiento evitable. Cuando naturalizamos el sufrimiento, perdemos la conciencia de la posibilidad de cambio. Y esto es un poco también lo que decía Eve, porque es importante la praxis política. Porque al contrario, cuando logramos ver la matriz, esa matrix, cuando podemos decodificar las continuidades de la violencia en nuestra América, y no solo contra aquellos que nosotros y nosotras hoy vemos como comunidades vulnerables, no solo contra los mapuches, no solo contra los negros, no solo contra los afrodescendientes, sino contra todos, porque desde afuera de América todos tenemos la misma huella de los perdedores. Y esto es algo que es importante que entendamos, porque el 4% de la población argentina puede y tener el privilegio de entrar a una universidad. Pero sin embargo, todos tenemos esa misma huella, y eso nos permite centralmente poder pensar una resistencia. En definitiva, un texto que hable de la descolonización de la criminología implica hablar de la colonialidad o descolonialidad del poder. Es hablar de ese patrón de poder basado en la raza, que es cierto que no comienza la historia de la desigualdad cuando se crea la categoría de raza. Esto es cierto, siempre hubo una historia de la desigualdad. Pero esta categoría de raza, ¿sí?, que
se funda en la idea natural, en esta supuesta razón biológica, no basada en las luchas de poder, sino que está por encima o por abajo fundamentalmente, que aparece cuando los europeos conquistan América. Ahora bien, para los que tenemos un pie en la academia, algunos tienen los dos, yo tengo uno solo, también tenemos que entender que este es un campo de batalla, que hay que disputar. Y acá me voy a permitir una pequeña cita que es maravillosa, que es sobre una conferencia que da Aníbal Quijano en la apertura del tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en Flaxo, en el 2015 en Quito. Está el video, yo lo recomiendo a los alumnos que lo vean porque es genial, que se pregunta cómo hacemos para aquellos que entendemos esta matriz y la vemos, esta matriz de desigualdad basada en la raza, cómo hacer, y agrego yo, aquellos que estamos y sabemos bien que la crueldad no puede estar de la mano, y el bien y la crueldad no pueden estar de la mano, a pesar de que eso se sostenga en las facultades de Derecho, en las aulas, en las cátedras de Derecho Penal. Y Quijano dice que es estar adentro, el modo de resistir es estar adentro y en contra. Y dice, no se puede dejar de estar adentro, ¿no? Esto es cierto, todos vivimos en sociedades desiguales y no hay forma de irse. Si no estás contento y de acuerdo, no podés dejar de habitar este universo. Por eso lo que hay que hacer es estar adentro y en contra. Y esto significa, dice Aníbal Quijano, no solamente estar todo el tiempo cuestionando y resistiendo las relaciones de poder, sobre todo aquellas basadas en la idea de raza, lo que implica no solo la lucha social y política constante, sino una profunda subversión epistémica, constante, necesaria, y entiende que hoy en día está creciendo en el mundo de los dominados. Y dice, por eso, y lo cito textual, yo digo que la lucha contra la colonialidad del poder no solo requiere una descolonización de las relaciones sociales, sino una revuelta de la episteme y la producción constante de varias epistemes. Ahora, dice, el conflicto epistémico es el conflicto más importante de nuestro tiempo, pues la descolonización del poder no ocurre, no va a ocurrir, si no hay una producción innovadora de cómo se organizan las subjetividades en la población, de cómo se organiza y se produce conocimiento, imaginación y memoria. Y sí estoy convencida que este libro hace un aporte en este sentido, produce una nueva episteme e implica estar adentro y en contra. Por eso digo que ennegrece las aulas de las facultades y sobre todo de las facultades de Derecho. Es un libro para mí de imprescindible lectura. Se trata de una criminología que intenta cambiar la perspectiva por una mirada desde abajo que nos muestre esta huella racializadora. Creo que queda pendiente revelar otra huella de la violencia que también es una marca a la que la criminología ha obturado, que tiene que ver con la vinculada de género. Sin lugar a dudas será parte de los desafíos que tenemos por delante para poder escribir y pensar una criminología feminista. Y además, y para finalizar, aquellos que deseamos y peleamos por transformar la universidad para que deje de ser elitista, conservadora, eurocéntrica, excluyente y se convierta definitivamente en una universidad democrática, libertaria, inclusiva, pluralista y sobre todo latinoamericana. Nos alegra profundamente este libro y que la presentación ni más ni menos se haga en esta facultad y que se haga junto a EVE. Así que muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, muy emocionado de poder compartir con Eve y Raúl la presentación de los archivos de las madres, que es un archivo de la tragedia argentina, y que en parte el libro que escribo con Rodrigo es pensar cuáles fueron las estructuras de la violencia en América Latina, es decir, cómo se piensa para la enseñanza y, bueno, para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir atrocidades como las que se vivieron en nuestros países y la región.
Y lo hicimos contando una historia de mujeres y hombres maravillosos del campo del derecho penal y la criminología. Y también motivados por la insatisfacción de la cultura letrada y de la cultura del derecho penal y también la criminología que se estudia y se piensa mirando no con ojos propios y no reconociendo que hay una riqueza en nuestro país y en otros países de América Latina que muchas veces no se toma en cuenta. Esa generación de hombres y mujeres, incluso hombres y mujeres orquestas, porque no solamente fueron profesoras de Derecho Penal o profesores de Derecho Penal y Criminología, sino también fueron militantes de los derechos humanos, feministas, políticos. Hay muchísimos ejemplos que contamos en el texto de la cantidad de actividades que forman al académico, que no es solamente una cultura letrada, sino requiere otros compromisos políticos, culturales, más amplios. Es una historia que comienza, con dos mujeres venezolanas en 1974, como mencionó Rodrigo, que introducen unos temas novedosos, que por eso creemos que esta historia es muy rica y muy profunda, incluso sacude a la cultura etnocentrista europea o anglosajona, porque en el campo de la criminología y el derecho penal introducen por primera vez temas que estaban fuera de nuestras disciplinas, que no se estudiaban y que todavía hoy es difícil que se estudien en el ámbito del derecho a la criminología, como son las atrocidades genocidas. Es decir, son las primeras, la primer semilla que se planta sobre la problemática del genocidio y nuestras disciplinas es un congreso en Venezuela en 1974 con la problemática de la violencia institucional. En ese congreso participan profesores de toda la región que piensan los problemas de la criminología y el derecho penal a partir de las experiencias populares y de los regímenes políticos de la región. Es decir, son las vivencias políticas las que ponen la agenda de nuestra disciplina. Incluso hay anécdotas que contamos que cuando a ese congreso de Maracaibo fue un académico, un juez, criminólogo alemán, y cuando vuelve a su país dice: de lo único que se pasaron hablando los latinoamericanos es de la violencia institucional y no de los verdaderos problemas del derecho penal y la criminología. Bueno, es decir, creemos que ese fue el puntapié inicial para transformar. Creemos que América Latina produjo algo mucho más importante que la criminología, por lo menos en las últimas décadas, la europea y la anglosajona, que es introducir el problema de la violencia institucional en la forma del genocidio de la década de los 80 o el genocidio por goteo. Es decir, que la clave para pensar los problemas de la violencia son las tragedias, y eso no se había hecho antes, y bueno, esa semilla se plantó en la década del 70 en una criminología que se llamó, que fue un intento, como hubo otros tantos, se llamó criminología de la liberación. Como también existió una sociología de la liberación, como existió una pedagogía de la liberación, y como existió religiones, un cristianismo para la liberación. Es decir, América Latina comenzó a pensar por sí misma y a valorar su propia producción sin necesidad de validarse mirando a otros. Esa fue una etapa fundamental. No solamente con la temática de la violencia institucional, sino con el problema del racismo. El racismo también fue, en ese congreso de Venezuela, nunca antes se había introducido el problema de la raza dentro de los problemas criminológicos, y bueno, por primera vez en un congreso participa un negro norteamericano que introduce como tema disciplinario el problema de la raza y las vivencias justamente en la década del 70 de la lucha por reconocimiento de los derechos de los negros como una minoría perseguida por los aparatos punitivos de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos
tiene más presos negros que esclavos tenía en la época de la esclavitud. Es decir, hasta el día de hoy el problema de la negritud y el de la raza sigue siendo un problema de la selectividad punitiva y que creemos que es algo que hay que atender. Y esas dos claves fueron introducidas en la criminología en la década del 70. Por supuesto, este desarrollo, esta historia que contamos tuvo varias etapas. Esta es la primera etapa, pero hay otras. Bueno, creemos que el protagonismo de una segunda etapa en distintos momentos es la de Raúl Zaffaroni. Tenemos la suerte de tenerlo acá entre nosotros, en el sentido de que fue nuestro maestro y fue protagonista porque escribe un libro que digamos que revolucionó el derecho penal también. No solamente se producen grandes cambios en la criminología cuando se introduce el problema de la raza y el genocidio, sino cuando Zaffaroni escribe un libro que fue una bisagra entre dos épocas, es decir, transformó el derecho penal en Argentina, es decir, con un texto que se llama En busca de las penas perdidas, que es la primera vez que un profesor de derecho penal plantea en el mundo, ¿no? En Europa, probablemente otras ciencias sociales se había hecho la crítica a la pena pública como un grave problema para la población, pero nunca se había intentado hacerlo en el derecho penal, es decir, planteando que la pena pública como fenómeno institucional es un hecho totalmente irracional de la política que no puede justificarse. La primera vez que un profesor de derecho penal dice que la pena pública no puede justificarse, que no encuentra legitimación. Y fue el primer libro que deslegitima la pena pública sin renunciar a ser derecho penal, porque ese fue el gran problema de la criminología etnocentrista europea. Es decir, cuando se demolió la pena pública, en particular la cárcel, se dejó de hacer derecho penal. Bueno, hay que cambiar la sociedad para vivir sin cárcel. En cambio, Zaffaroni no renunció al derecho penal y planteó una función diferente para el derecho penal. Hasta En busca de las penas perdidas, el derecho penal cumplía la función de realizar los fines de la pena, es decir, ponerse al servicio. Los jueces tenían que embanderarse con las funciones positivas de la pena. A partir En busca de las penas perdidas, la función del juez ya no es la de realizar esos fines inexistentes, imposibles, irracionales, etcétera, sino que la función del juez tiene que ser otra, tiene que ser reducir poder punitivo. Y compara el juez con el médico de la Cruz Roja, que es la gran metáfora que tiene ese texto. Es decir, los jueces, así como los médicos no tienen que legitimar la guerra para aliviar el dolor en el campo de batalla, tampoco los jueces para hacer su trabajo tienen que justificar la pena para ser jueces. Y eso fue, bueno, un cambio ético, es decir, una nueva fundamentación ética del juez. Es decir, la fundamentación ética no estaba en la pena, la fundamentación ética estaba en la contención del poder punitivo. Por supuesto que ese libro para los dogmáticos del derecho penal no era hacer derecho penal, eso produjo muchas críticas de parte de la dogmática penal, en la enseñanza, pero creemos que en parte el libro intenta transmitir eso, que no se puede hacer derecho penal sin datos sociales, no se puede hacer derecho penal sin criminología, es decir, para ser juez, los problemas de la pena pública, los problemas de la violencia punitiva son demasiado complejos para el abogado. Si el abogado no amplía su horizonte a otros datos sociales, a otras disciplinas, es imposible que existan buenos jueces en el país. Los jueces, para ser buenos jueces, tienen que abrir la mente más allá de las materias codificadas, tienen que abrir la mente a las ciencias sociales, a todas las ciencias sociales. Creemos que ese es el gran aporte que se hizo en esta etapa, en esta segunda etapa. La primera etapa, bueno, tuvo resultados complejos porque toda esa generación atravesó una tragedia, muchos no la sobrevivieron. Y en una segunda etapa se pudo reflexionar mucho más profundamente sobre la experiencia de esa tragedia, un poco lo que se hace con estos documentos del archivo de las Madres de Plaza de Mayo. Todos esos documentos sirven para pensar el problema del derecho penal a partir de los problemas más graves del derecho penal, que son las masacres del poder punitivo. Finalmente, lo que quiero señalarles es, bueno, que esta historia cuenta muchas épocas y que termina en el presente, y este presente también está signado por
Bueno, por una masacre que viene desde México hasta el sur del continente, que es la guerra motivada fundamentalmente por la guerra punitiva a las drogas. Somos el continente que más se mata en el mundo, es decir, América representa el 11% de la población mundial y tenemos la mayoría de los homicidios. De los 23 países que más matan, que cometen homicidio doloso, la mayoría está en nuestro continente. Y creemos que un gran acelerador de esas problemáticas, este genocidio por boteo, está provocado por una prohibición, es decir, el efecto anarquía de una prohibición. Es decir, reflexionamos acerca de los problemas que causa la prohibición penal, los problemas que causa el poder punitivo. Así que, bueno, espero que puedan, si se puede decir, lean con interés estos archivos y este libro, porque, bueno, es una historia de personas, de hombres y mujeres muy valiosas que han producido un conocimiento y una enseñanza muy original que ya en Europa no se consigue. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Hablar al final tiene algunos inconvenientes. El primero es que está todo dicho. El segundo es que hay que decir algo diferente, necesariamente. Creo que hoy presentamos dos libros de criminología. Y efectivamente, si ustedes leen el segundo, se justifica el primero. Nosotros hemos cultivado una criminología académica, una criminología que, como recordó Elizabeth hace un rato, empezó positivista, racista, una ciencia de un bicho diferente, inferior, criminal nato en Europa, colonizado en América Latina. Y la trajimos y nos movimos no en una ideología racista, no, fue algo peor, fue un paradigma, es decir, un marco en el que todos pensaban de la misma manera. Y ahí fue evolucionando esa criminología hasta llegar al día de hoy, en que claro, el positivismo ya no tiene vigencia, aunque en criminología, cuidado, esto, cuando uno analiza la criminología parece que va caminando por un parque medio misterioso, donde de repente se encuentra con algunos animales prediluvianos vivos, solo que se confunden con otras cosas. Pero en líneas generales, llegamos a una criminología crítica, fundamentalmente del ejercicio del poder punitivo en los países del hemisferio norte, ejercicio del poder punitivo de sociedades de consumo, con modelos de estados sociales, y nosotros no teníamos modelos completos de estados sociales, ni mucho menos, pero algunas cosas teníamos, más o menos, de algunos movimientos populares, y aspirábamos a llegar a ser estado social, sociedades de consumo. Todo esto hoy ha cambiado. Hoy vemos en el mundo el retroceso de los estados sociales, el retroceso del modelo de sociedad de consumo. Vemos que incluso en el hemisferio norte se agrandan los agujeros del sur, las islas del sur que hay en el norte se agrandan, y no digamos en el hemisferio sur. Es decir, ha cambiado el capitalismo, aquel capitalismo de producción se ha convertido en un capitalismo financiero. Este capitalismo financiero ha provocado que está ocupando el lugar de la política, los gerentes ocupan el lugar de la política en el hemisferio norte y se traduce en un ejercicio de poder sobre nosotros, sobre América Latina, diferente. Ya no es el viejo imperialismo que lo llevaban adelante los políticos en función y en beneficio de sus establishments, sí, claro,
pero eran políticos los que lo llevaban adelante. Ahora no, ahora los políticos del hemisferio norte son lobistas de las corporaciones transnacionales con sede en sus países. Y tampoco se puede negociar con ellos porque no tienen capacidad de negociación. Lo único que pueden hacer es seguir haciendo lo que hacen, es decir, cada vez volviéndose más delincuentes para obtener mayor ventaja económica en el menor tiempo posible, porque si dejan de hacerlo inmediatamente lo reemplazan otros. Entonces la encrucijada es compleja. Hace un momento, claro, todo esto nos obliga a nosotros a replantear un poco nuestra criminología. ¿Y qué es la criminología? Es una serie de conocimientos que aportan distintas disciplinas, cada una con su método. No hay una criminología como ciencia, no. La criminología no es una ciencia. Son aportes de distintas ciencias. Es científica, sí, pero no es una ciencia. Aportes de distintas ciencias que no son ni auxiliares ni nada. Son aportes como las distintas ciencias ven el mismo objeto que estamos viendo nosotros, directamente. Entonces, estos aportes son indispensables para saber qué es lo que tenemos entre manos. Y lo que tenemos entre manos es poder punitivo, fundamentalmente. ¿Qué es el poder punitivo? Y es ese poder que se ejerce para decidir en un conflicto y que no es poder reparador, restitutivo, como sería el derecho privado, y que tampoco es ejercicio directo de coerción administrativa, como sería cuando se demuele un balcón, se detiene a alguien que va corriendo otro con un cuchillo por la calle. Eso es coerción directa. No, cuando no entra en el modelo reparador, no entra en el modelo de coerción directa, eso es poder punitivo. Disfrazado como quiera, a veces con argumentos de tipo piadoso, qué sé yo, vamos a tutelar a los niños, los vamos a sacar del derecho penal. Lo tratan peor que en el penal, ¿no? Déjenlo en el penal, por favor. Por lo menos le van a dar un proceso con garantías. Bueno, y cosas parecidas. En fin, entonces, ahí, cuando vemos qué es lo que está pasando, decimos, no, cuidado. Nos hemos olvidado en América Latina de introducir en nuestro saber criminológico los conocimientos que nos aportan todas nuestras largas luchas de resistencia, desde las resistencias indígenas, desde las resistencias de los quilombos, desde los tantísimos episodios, las propias revoluciones desde la mexicana en adelante, etcétera, todas las resistencias de minorías y de mayorías de nuestro continente, todo lo que nos enseña la lucha. Y este libro es clave en eso. Es clave la lucha de las madres. Es clave lo que explicó Eve hace un rato. Esto es parte de la criminología nuestra. Parte. Es una parte, sí. Hay muchas otras. Las historias de América Latina son terroríficas, absolutamente terroríficas. Y estas luchas de resistencia existieron en muchos pueblos. Y eso tenemos que recuperarlo para nuestro saber criminológico. Es parte de nuestro saber criminológico. No podemos quedarnos con estudiar la resistencia francesa y la toma de la Bastilla. Nosotros tenemos muchas tomas de la Bastilla, que son nuestras, y con modalidades nuestras. Pero ahora perdonen que todo esto que estamos diciendo es muy interesante, pero estamos en una facultad de Derecho y para que esto sirva de algo lo tenemos que incluir en el derecho penal. Pues si no, no sirve. No sirve porque nos dejan hablar, decir todas estas cosas y después dicen, miren qué abiertos que somos, lo dejamos decir todo esto, miren nosotros que somos democráticos, etcétera. No vamos y todo sigue igual. Claro, la clave está en ponerlo en el derecho penal. ¿Cómo? A este respecto, les quisiera aclarar que el derecho penal y la criminología, los dos, se encuentran metidos en una especie de callejón sin salida. Les explico por qué.
a la criminología crítica empieza describiendo cómo opera el sistema penal, que es selectivo, sobre qué, que maneja con estereotipos, etc. Pero claro, cuando se dan cuenta que el sistema penal no funciona como dice el derecho, que funciona de una manera que no tiene nada que ver, que es selectivo, bueno, entonces ahí naturalmente alguien empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué sirve este aparato que funciona de otra manera? Y entonces, bueno, sirve, y ahí entramos en las teorías macrosociológicas. No, cuidado, es para la lucha de clases, para esto, para el otro. Entonces llega un momento en que se llega a la crítica social total, y entonces es cuando aparecen los troscos de que hablaba Eve. Llega un momento dado en que, claro, para resolver el problema tenemos que hacer la revolución total. Hay que cambiar todo, tirar todo por la ventana también. Sí, fenómeno, pero ¿y en tanto? En tanto tengo tipos que lo están torturando, en tanto que lo están matando, en tanto tengo presos sin condena, a lo loco, en tanto tengo persecución política. Y bueno, pero no puedo hacer nada hasta que venga la revolución total. Entonces tengo que pelear por la revolución total. No es tan así, estoy simplificando, pero más o menos da idea de que llego a fuerza de crítica, llega un momento dado en que me encuentro impotente para hacer algo frente a una realidad genocida. Ese es el momento, el callejón sin salida de la criminología. El derecho penal, ¿qué le pasa? En el derecho penal, nosotros trajimos la dogmática jurídico-penal alemana, y en la dogmática jurídico-penal alemana, en un momento, en la posguerra, después de los años 50 y 60, hay un movimiento dogmático que dice, no, cuidado, no sigamos con el idealismo, tratemos de poner algún dato de realidad dentro. Es Welzel. No sé si Welzel fue nazi antes, qué sé yo, no me interesa, no estoy haciendo un monumento a Welzel. Lo que sí, en la teoría del delito dijo, bueno, un momento, no las estructuras lógico-reales, dijo, no, guarda, no inventemos la vaca jurídica, no inventemos conceptos jurídicos fuera del óntico, fuera del orden en que se encuentran en el mundo, porque vamos a ir a dar a otro objeto. Si invento la vaca jurídica, como digo que es un lobo negro que aúlla en la estepa, y voy a mandar al juez a ordeñar un lobo, con las consecuencias que eso le va a traer, claro. Entonces, no, la vaca es la vaca, listo, punto. No está prohibido que lo haga, pero el problema es que si lo hago voy a ir a dar algo distinto directamente. Bueno, el ente va a ser distinto, el resultado va a ser distinto, el efecto va a ser distinto. Entonces, sí, está bien, Welzel lo llevó a la teoría del delito, no lo llevó a la teoría de la pena, porque si llega a la teoría de la pena se le venía toda la estantería abajo, eso es cierto. Pero cuando la sociología criminal empieza a explicar, ya que el sistema penal no funciona como dice el derecho, no es como debe ser, ni podrá ser nunca ser, ahí el derecho penal se asusta y recula hacia el idealismo, y recula hacia el normativismo, y recula hacia el funcionalismo, se encierra. Entonces tenemos un derecho penal que cada vez se va aislando más, hasta de la historia, de la política, de la filosofía, de los datos sociales, y tenemos una criminología que a fuerza revolucionaria se vuelve impotente. Esa es la encrucijada que puede haber en este momento, y nosotros seguimos trayendo el derecho penal, es decir, importamos de Alemania, ¿no? La última construcción jurídica que traemos es como si fuésemos importando los distintos modelos de la Volkswagen, y creemos que porque uno cierra más lógicamente es mejor, que supera el modelo anterior. Y creemos que no tienen clave política, lo cual es absurdo. Todos los modelos, toda la dogmática tiene una clave política, y cada sistema dogmático necesariamente tiene una clave política. ¿Por qué? Pues, ¿qué diablo hacemos nosotros al escribir libros de derecho penal? ¿Para qué los escribimos? Los escribimos para que los jueces hagan sentencias conforme a las cosas que nosotros escribimos.
Y los escribimos para enseñarle a ustedes derecho penal para que mañana hagan la sentencia en la forma que nosotros queremos. Sí. Es decir, tenemos una aspiración a que nuestras ideas que volcamos en el libro se conviertan en sentencias hoy o mañana. Es decir, se conviertan en actos políticos, porque una sentencia es un acto de gobierno de la polis y por ende es un acto político. Y para hacer eso tenemos que incorporar datos de realidad, porque si no hacemos un programa político delirante, absurdo. Y bueno, el derecho penal se ha ido, el derecho penal alemán se ha ido de nuevo hacia el idealismo, hacia el normativismo puro. Y en Alemania, claro, tampoco el sistema penal funciona como debe ser según lo que escriben los libros, ya lo sabemos. Pero tampoco es un disparate cómo funciona. No hay un escándalo entre la realidad del ejercicio del poder punitivo y lo que dicen los libros. Hay una separación. Uno va caminando por la calle y no hay policía matando gente. No tenemos el lawfare. No sucede, no lo detienen a cualquiera arbitrariamente porque se le da la gana. Puede que haya un episodio, pero eso no es común. No hay la letalidad policial que hay en América Latina. Entonces quizá los jueces alemanes se las pueden arreglar con eso, pero nosotros no, porque acá es el disparate. Acá no podemos prescindir del dato social, del dato real, porque directamente estamos cayendo por omisión en la legitimación de cualquier disparate. Disparate letal, disparate de muerte, cuidado. Esa es la tarea que tenemos hacia el futuro, incorporar el dato social en cada... Cuidado, no renunciar a la dogmática, no, guarda con eso. La dogmática es un método, uno lo puede usar partiendo de una teoría del conocimiento totalmente idealista, lo puede usar partiendo de una teoría del conocimiento totalmente realista. No. Tenemos que hacer dogmática partiendo de una teoría del conocimiento realista. No renunciar a la dogmática, porque renunciar a la dogmática es caer en el romanticismo. Y yo estoy absolutamente seguro que si me pongo en una tribuna o ante una cámara de televisión mirando fijamente a la cámara y digo, dejemos a los alemanes y la dogmática y todas estas cosas que estamos nosotros tratando y vayamos a ver cómo es el sentimiento de justicia del hombre que está trabajando con su arado, va a haber una serie de idiotas que me van a aplaudir. Y a renglón seguido voy a decir cualquier cosa y voy a legitimar cualquier barbaridad. No, el derecho penal tiene que elaborarse racionalmente. Y el método racional es el método dogmático. Pero con los datos de realidad. Por ejemplo, la omisión del cumplimiento del respeto. Son dos, me parece. No sé qué está pasando. La omisión del respeto o del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Es una conducta ilícita? Sí. ¿Es una conducta antijurídica? Sí. ¿Es una conducta, si es una conducta ilícita y antijurídica, es una agresión? Sí. ¿Y si es una agresión, da lugar a la legítima defensa? Sí. Eso creo que un europeo no se lo plantea. Sigamos otra cosa. Un torturado, sí, es una pena ilícita. Y sí, no se puede aplicarla. Sí, pero se la hicieron. Entonces hay que descontársela al momento que le impongan la pena lícita. Y sí, creo que sí. Un europeo ni se lo plantea. Hay una... Supongamos que una protesta se excede y corta un camino más de lo que tiene que cortarlo. Yo creo que
Creo que de cualquier manera el 260 y pico no tipifica la protesta, no tipifica la mera interrupción de una vida. Pero no importa, supongamos, una protesta excede las consecuencias naturales. Sí, pero los gobiernos negocian, las autoridades negocian. Y si uno ve a una autoridad negociando con alguien que aparentemente después dicen que está cometiendo un delito, ¿puede tener uno conciencia de la antijuridicidad o está en un error de prohibición invencible? ¿Qué está pasando? La tecnología parece que está generando algún problema. La censura. Digo una cosa, hay una protesta en el ámbito lícito, se reprime la protesta. Naturalmente, si se está reprimiendo una protesta lícita, la actitud de quienes la reprimen es ilícita. ¿Cabe la legítima defensa como resistencia? ¿Cabe la resistencia a la autoridad por legítima defensa? Y sí. Bueno, y así podría seguir con una cantidad de cosas. Así podría seguir. Es decir, yo no sé, ya mejor me paro y grito. Bueno, la conspiración tecnológica me persigue. Esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra tarea. Llevar el dato social al derecho penal y reelaborar nuestra dogmática sobre la base de nuestra absoluta realidad latinoamericana que lo impone. No podemos seguir construyendo dogmáticas sobre bases idealistas. No podemos seguir diciendo, bueno, no, vamos a legitimar la pena a través del talión kantiano. El talión kantiano lo planteaba Kant en un Estado con un derecho que tenía por objeto garantizar externamente el imperativo categórico, es decir, un Estado ético. ¿Me quieren decir que el gobierno de Macri es un Estado ético y que yo vivo en el Estado ético kantiano? Estamos todos locos. Si un día alguien construye el Estado ético kantiano, puede ser que Kant tenga razón, qué sé yo. También si Hulsmann construía la sociedad abolicionista, y bueno, también podía ser, pero eso es todo futuro. En el presente ni estoy en el Estado ético kantiano, ni hay un cambio civilizatorio que me garantice una sociedad abolicionista. En consecuencia, tengo que hacerme cargo de lo que está sucediendo en el presente y del ejercicio del poder punitivo como factum político. Decía Alejandro que es la primera vez que se dice, no es la primera vez. Lo dijo en la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más interesantes pensadores y penalistas brasileños, que fue Tobías Barreto. Dijo claramente dos cosas, dos frases cortas. No sé si existe el derecho natural, pero lo que sí existe es una ley natural del derecho. Y sí, el derecho tiene límites, cabe duda. Lo segundo que dijo, la pena no tiene justificación, nadie se preocupe en tratar de justificarla, y si quiere hacerlo, antes tendrá que justificar la guerra, si es que ya no la justificó. Y efectivamente, nuestro derecho penal hay que replantearlo de la misma manera que los internacionalistas se resignaron, perdieron su omnipotencia y tratan la guerra. Cuando perdieron la omnipotencia dejaron de hacer derecho internacional de guerra. No, antes escribían libros creyendo que los ejércitos iban a leer los libros que ellos habían escrito para el... y entonces dijeron, bueno, hay que hacer un derecho internacional humanitario. Sí, están el Pacto de Ginebra y la Cruz Roja Internacional, efectivamente.
la Cruz Roja Internacional, que no suprime la guerra, lo que hace es, bueno, tratar de evitar los aspectos más crueles, que no maten a los prisioneros, que no los torturen, que le hagan un juicio si quieren con un defensor, que no dejen ahogar a los náufragos, que no bombardeen población civil, que no revienten los hospitales, que no fusilen los médicos. Sí, fenómeno. Todo eso, bárbaro, y nadie le reprocha a la Cruz Roja que no haga desaparecer la guerra, porque no puede, tiene poder para eso. Yo no sé si tenía razón Clausewitz o Foucault. No sé si la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política es la continuación de la guerra por otros medios, pero las dos cosas están vinculadas. Y nosotros somos simplemente, cuando servimos para algo, si no nos servimos para nada, somos la Cruz Roja del momento de la política. No vamos a cambiar el mundo desde el derecho penal, no, de ninguna manera, pero sí, operando como la Cruz Roja del momento de la política, vamos a garantizar los espacios sociales para que el mundo se dinamice y la sociedad se dinamice. Esa es nuestra fundamental función. Y al acotar, limitar, contener el ejercicio del poder punitivo, cuidado que lo que estamos haciendo es la prevención del genocidio. Porque un genocidio no es otra cosa que un estado donde el poder punitivo carece de limitación y de control jurídico. Estamos preparando a los operadores de las agencias jurídicas de control. Esa es nuestra función. No los podemos preparar ignorando la realidad latinoamericana y la realidad de violencia y la realidad social de los sistemas punitivos en que vivimos. No nos quejemos mañana de los jueces. No critiquemos a los jueces y nos quejemos de ellos olvidándonos de que no nacieron de una incubadora, lo formamos nosotros. Entonces, en principio, pensemos lo que estamos enseñando y tengamos mucho cuidado en enseñarles una mera cuestión normativa, cerrada en sí misma, aislada de todo, incluso de la historia, incluso de la filosofía y de la política, porque con eso lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que facilitarle un discurso de justificación burocrática, de omisión de la fundamental tarea que les incumbe, que es la de contención jurídica racional del ejercicio del poder punitivo. No nos quejemos mañana si lo que hacen es usar ese discurso, si ese es el discurso que nosotros le hemos enseñado. Entonces empecemos por hacer una revisión, un análisis de conciencia de lo que estamos haciendo y pongamos una adecuada aduana ideológica a las cosas que importamos, que muchas veces nos hemos equivocado. Realmente, por supuesto, esto no significa que cada uno de nosotros no pueda, como ciudadano, salir a la esquina y pretender cambiar la sociedad como quiera, ¿no? Por supuesto que esto no nos inhabilita como ciudadanos, pero en función penal, nuestra misión es la de ponerle coto al ejercicio del poder punitivo. Y cuidado, ponerle coto no significa que uno lo ejerza más o menos, porque hay cosas de la realidad que es casi increíble que no la veamos. ¿Los jueces ejercen poder punitivo? Creo que la mayoría de ustedes me diría que sí, porque le enseñaron eso. Y los jueces lo creen, además, claro, porque salen de acá creyendo que ejercen poder punitivo. Y uno se para en la puerta de tribunales y ve que los tipos que van al juzgado los traen en un celular con las manos juntas. ¿Y quién los cebó? La policía. ¿Y los jueces salen a la calle a agarrar al tipo y hacerle juntar la mano y meterlo en los celulares? No. ¿Y entonces quién se lo selecciona? La policía. Y entonces el proceso de criminalización, ¿cuándo empieza? Empieza con la policía. ¿Y el juez qué puede hacer? El juez tiene un semáforo. El juez puede decir, bueno, este sigue avanzando, no, qué sé yo, mató media familia, no sé qué hizo, luz verde.
puedo decirte, no, estaba en la esquina fumando un porro, si es racional, luz roja, párenlo acá, listo. O puedes dudar y decir luz amarilla un rato. Y lo que nosotros hacemos con nuestros libros es tratar de programar el funcionamiento del semáforo, nada más. El juez no tiene poder de ejercicio de poder punitivo, tiene poder de contención del ejercicio del poder punitivo. Cuidado. Si no tomamos conciencia de eso, empezamos a justificar el derecho penal y la función judicial a través de una legitimación del poder punitivo y caemos en todas las insólitas teorías de la pena, que son todas falsas. Porque la verdad de los hechos es que ninguno de nosotros sabe exactamente todas las funciones que tiene la pena. ¿Por qué? Porque como hecho político, como factum político, es polifuncional. No es que no sirva para nada. No, cuidado, sirve para demasiadas cosas y no las conocemos. Todo factum político es polifuncional. Se abre un abanico total de posibilidades y de cosas que ni siquiera la criminología crítica las aclara todas, ni mucho menos ni la sociología. No sabemos todas las funciones que cumple el poder punitivo, las distintas funciones que cumple. De repente nos damos cuenta de una nueva y decimos, mira, acá en esto está cumpliendo esta función. Frente a este conflicto cumple esta otra función. Bien, esto creo que ya estoy exagerando la nota. Quería apuntar algo final, muy brevemente. Siempre he tenido la tendencia a subestimar un poco la importancia del ejercicio del poder punitivo frente a la política general, etc. Hoy ya no lo subestimo porque lo veo mucho más claro. Y creo que es central, creo que hemos descuidado esa significación. El modelo punitivo, como les decía al principio, es un modelo que no resuelve el conflicto, lo decide verticalmente. Y al decidirlo verticalmente, fortalece la estructura vertical de la sociedad. Crea una sociedad vertical, crea una sociedad en forma de ejército. Cuidado, los ejércitos tienen unidades menores, que son comandadas por cabos, sargentos. ¿Quién comanda las sociedades, las unidades menores de la sociedad así militarizada, por así decir? El pater familiae. Y ahí el patriarcado, sí. ¿Y qué pasa con la sociedad así verticalizada? ¿Qué hace una sociedad cuando adquiere la forma de ejército? Coloniza. Y ahí inventa el racismo, claro. Entonces, cuidado que todo esto en lo largo de la historia tiene una importancia central como eje de la historia, como eje de discriminaciones. Y este vínculo así explica que los antiderechos, los que hoy combaten los derechos humanos, etc., no pelean en favor de una discriminación, pelean en favor de todas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la lucha antiderechos es local, es en bloque. Solo que después los agredidos, los discriminados se dividen, se separan. Y ahí naturalmente se debilitan. Y entonces empiezan las discusiones, mi discriminación es peor que la tuya. Y podés llegar al colmo, la discusión a decir, no, mi genocidio fue más grave que el tuyo. Bueno, obvio. Entonces, tengamos cuidado, lo que estamos manejando es un eje civilizatorio en un momento muy peligroso, en un momento en que este ejercicio de poder nos puede llevar a la destrucción de las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Bueno, de todo esto creo que nos vamos a salvar. Uno tiene una visión medio creacionista, supongo que nadie nos habrá creado para que nos suicidemos como estúpidos, y eso más o menos, pero es un acto de fe. De cualquier manera, insisto siempre que digo esto, de que si me llego a equivocar no va a quedar nadie para reprocharme el error. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias a nuestro panel y bueno, ojalá que todo esto sea un pequeño eslabón en la lucha que por lo visto sigue y viene bastante difícil. Los necesitas a todos lo más juntos y con mejor tecnología. Chao. Perdón.